buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y antes de nada, muchísimas gracias a Exoterra. Gracias por confiar en el canal. Y me diréis muchos, ¿por qué? Porque mirad lo que me han enviado. Estos dos productos, muchos los conoceréis, otros a lo mejor no tanto. Pues en este vídeo os voy a enseñar tanto el montaje, configuración de los dos productos. Estos los vamos a montar en el acuaterrario que tenemos gigante, que ya sabéis que estamos mejorándolo cada día a día, madurando con tema de plantas, y también pues gracias a Exoterra con sus productos vamos a mejorarlo muchísimo. Así que no os perdáis el vídeo y vamos a ver cómo se monta todo esto en un terrario. Vamos. Pues ya estamos por aquí, vamos a empezar por el primer producto, el Monson, solo dos, lo veis aquí. Vamos a ver cómo viene por dentro, lo que lleva, y lo vamos luego, después de ver, una vez abierta la caja, lo montaremos y os enseñaré cómo se tiene que programar. Bueno, lo primero que nos encontramos es el transformador. Vamos a echar un momento para acá. Bueno, esto no tiene mucho misterio. Un transformador. Como veis, esto es lo que se engancha al sistema de lluvia. Y los cables, importante, muy largos. La verdad que dependiendo de donde tengamos el montaje y lo alto que esté en este caso el terrario, o donde tengamos los enchufes, pues mirad, los cables son muy grandes y esto es un punto a favor para luego el montaje. Las boquillas, en este caso trae una. A ver. Mirad. Va con ventosa, así la colocamos fácilmente, no tenemos que hacer agujeros en el terrario ni nada. Y luego lleva el libro de instrucciones, ¿vale? Si queréis echar un vistazo, aquí siempre cualquier duda que tengamos, pues nos sacará de esa duda que podamos tener en ese momento. Esto siempre va bien guardarlo. Y lleva una boquilla, una ventosa de recambio, y esto de aquí que no se ven bien para qué es, supongo que es un adaptador también. Pues bueno, también interesante que lleve algo de recambio, y esto también lo lleva, ¿vale? Lleva unas cuantas cosas, una bolsita con unos cuantos de recambio. Lo dejamos aquí todo, sacamos lo que es el producto, os lo enseño rápido y luego, vale, vamos a echar la caja para acá. Bueno, aquí estáis viendo el producto. Aquí se enchufa lo que es el tubito de los aspersores, por llamarlo de alguna manera. Por aquí se rellena, estoy viendo. La verdad que es interesante porque aquí si cae el agua, digamos que el agua cae, se resbala y entraría aquí. Muchas veces para rellenar este tipo de producto, si no tuviera esta pequeña bajada, se nos caería y se nos llenaría todo. No tenemos que estar abriendo lo que es la caja entera para el rellenado, sino que directamente lo rellenamos por aquí. Esto se pone así, se cierra y ya está. Este es el modelo de 1,5 litros. Hay otro modelo que es superior, creo que hasta 8 litros, si no recuerdo mal. Yo tengo más que suficiente para los dos montajes que tengo. Bueno, y una vez montado os enseñaré lo que es la programación. Cuando esté encendido será más fácil de explicar y así hacemos algunas pruebas y no os quedará ninguna duda. Pues nada, vamos a montarlo y ahora os enseño cómo funciona y cómo se programa esto, que es muy intuitivo y muy fácil. Vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos esto instalado, directamente ya lo hemos puesto a la luz. Mira, os enseño aquí rápido cómo se pone a la luz. Nada, es enchufarlo, pero bueno, siempre va bien que enseñe todo para que sepáis todos los pasos. Lo he enchufado a la regleta. Ahora os enseñaré cómo va esto. Es súper intuitivo, es muy fácil de programar. Y luego mirad, os voy a enseñar arriba cómo he puesto lo que es el aspersor, que lo he puesto de esta manera. Nada, va con una ventosa, no hay que hacer agujero ni nada. Se pone, esto es movible, lo puedes poner hacia donde tú quieras que enfoque, hacia donde quieres que eche el agua. Compraremos otro más, lo pondremos en la otra esquina, es capaz de mover varios, o sea, no hay ningún problema, ponerlo en varios terrarios, no hay ningún problema. Y
ahora os voy a enseñar cómo se programa y cómo funciona. Vamos a ello. Bueno, la programación la verdad que es facilísima. Por ejemplo, si le des al on, directamente pulveriza sin parar hasta que lo paráis, ¿vale? Muchas veces a lo mejor lo tenéis programado pero queréis pues que pulverice en ese momento porque se ha bajado la humedad, pues con el on lo enchufáis y ahora mismo está pulverizando. No sé si se escucha, es muy silencioso, eso es lo mejor, una de las cosas mejores que tiene, que no hace nada de ruido. Mirad, nada de ruido. Y aquí lo pararíamos, ¿vale? Aquí pondríamos el ciclo. Pondríamos, por ejemplo, que cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, tuviera, aquí es la duración, pues por ejemplo pongo que cada 8 horas tenga una pulverización de 20 segundos. Y lo que hará, que pues cada 8 horas habrá esas pulverizaciones. Si por ejemplo se va la luz, o tenéis si se va la luz, cuando vuelva sigue estando programado, no hay ningún problema. Si lo tenéis puesto en un temporizador que se apague, por ejemplo, por la noche o lo que sea, cuando se apaguen las luces, cuando vuelva el temporizador a enchufarse, igual. Pues igual que si hubiera un corte de luz. Se queda programado. Aquí se apagaría. Aquí dejaríamos el ciclo que queremos. Si queremos ponerlo, pues que dure, yo que sé, 40 o 60 segundos la pulverización, lo ponemos aquí. Y en vez de 8 horas, queremos que cada 12 horas haga la pulverización, la ponemos aquí. La verdad que no tiene mucho misterio, la verdad que es muy fácil de hacer, de configurar, que es lo importante. Muchas veces hay productos que son muy difíciles de configuración. Este, como veis, es muy sencillo. Aquí lo apagamos completamente. Y aquí, como os he dicho, este sería todo el rato estaría pulverizando, pero solo pues para estar aquí en un momento, pulverizar e hidratar lo que son los terrarios, porque esté bajo de hidratación. Y lo pondríamos luego en su ciclo, que así sí que es verdad que está programado y ya nos olvidamos de estar pulverizando nuestros terrarios. La verdad que muy interesante, os iré enseñando cómo va, os diré si verdaderamente todo está correcto, si funciona bien. La verdad que de momento lo que estoy viendo, sobre todo lo silencioso que es. Deciros que abajo tenéis pues bueno, todos los enlaces, por si queréis echar un vistazo, queréis saber más sobre ellos, queréis comprarlos, lo que sea, tenéis los enlaces abajo, le echáis un vistazo y así cualquier duda la tenéis ahí. Y si no, pues me dejáis en el cajón, que ya sabéis que yo os contesto a todos. Ahora vamos a ir con el otro producto. Bueno, pues aquí tenéis el siguiente producto que os voy a enseñar, que nos ha enviado Exoterra. Muchísimas gracias, Exoterra, por confiar en nosotros, en este caso en el canal. Como veis, es un controlador de temperatura y humedad. Tiene temporizador de día y de noche. Es muy interesante, la verdad. Ahora os lo voy a enseñar todo, cómo se tiene que configurar. Vamos a abrirlo, vemos cómo viene presentado y vamos al montaje, que también es muy sencillo. Bueno, como veis, la presentación es muy chula. Quitamos esto para ver un poquito cómo viene. Aquí veis el termostato, tiene una pantalla digital. Estos son luces, una es roja y una azul. Para cuando está en funcionamiento lo que es el calor, se encenderá la roja, y cuando está el azul es el tema de humedad. Viene con una sonda muy larga, interesante también, como siempre os digo. Mirad la sonda. Ahora os enseñaré dónde la pondremos. Es una sonda con un cable muy largo. Y el cable también de conexión es muy largo. Todo esto es importante, porque no siempre tenemos los enchufes cerca, o los terrarios pueden estar en una altura que es difícil por cable, muchas veces son demasiado cortos. En este caso no vamos a tener problema. Como veis aquí, tiene el enchufe y ya lo marca humedad y marca temperatura. ¿Qué quiere decir? Aquí enchufaremos, en este de humedad, enchufaremos por ejemplo el sistema de lluvia. Cuando la humedad esté por debajo de lo que tengamos, pues enchufará. Y la temperatura igual. La temperatura, aquí podremos poner una manta de calor, una bombilla de calor, lo que tengamos en el acuaterrario en este caso, o en un terrario. Y también cuando las temperaturas varíen, hará que se pongan las temperaturas que tenemos programadas en el termostato. Vamos a enchufarlo y os enseño cómo funciona, que siempre es más fácil de explicar
que no así sin ponerlo enchufado. Vamos a ello. Mira, lo primero que vamos a hacer antes de enchufarlo, aquí he puesto el humidificador, bueno, el sistema de lluvia, que lo tenemos aquí, de Exoterra, que acabo de enseñar. Lo he enchufado aquí, donde pone humedad. Y aquí en este lado he puesto la temperatura, en este caso la bombilla que tengo arriba, donde me da calor, o la manta térmica, o lo que sea. Esto sería lo primero que tenemos que hacer. Y luego enchufarlo a la corriente, ¿vale? Lo enchufamos a la corriente y ya tenemos que lo tenemos aquí. Para este cable que sale de aquí, lo enchufa a la corriente y estaría ya pues para empezar a trabajar. Vamos a enchufarlo y seguimos con los siguientes pasos. Ahora vamos a ir con la configuración. Como veis, si le damos la vuelta, aquí tenemos varios botones. Tenemos la luna, que sería la noche, el sol el día, la T y esto para regular. Mirad, la T es el tiempo. Aquí, si lo dejamos pulsado, ponemos la hora actual, que esto es lo que nos interesa para que luego vaya con la noche y el día como tenemos configurado. Lo primero que hay que configurar es la hora. Vamos a ello. Vamos a dejar apretada la T. A ver. Vale. Y con la ruleta, mirad, es con la ruleta esta. Subimos y bajamos. Vamos a poner la hora, que es ahora mismo, que son las 12. Le doy otra vez a la T. A ver, un momento. Son las 12:25. Y ya lo tendríamos. ¿Veis? Ya está. Ahora, el día a la hora que quieres que amanezca, cuando se enciendan las luces. Yo voy a poner que se enciendan a las 8 de la mañana, ¿vale? Le doy otra vez. A las 8 en punto. Y que, pues, que más o menos, sí, pues para las 9 de la noche, que se apaguen las luces y el tema de temporizadores y todo esto. Le doy aquí también. A las 9 me iría bien. El siguiente paso, vamos a poner la temperatura que queremos tener de día, que sería el sol. Tendríamos que apretar el sol en este caso que está aquí, ¿vale? Lo dejo aquí apretado. Mirad, dejamos apretado y vamos a configurar la humedad. Mira, dim es, digamos que la temperatura y las humedades suben paulatinamente, no suben bruscamente. Si lo pusiera, por ejemplo, en on, ¿no ves? Puedo poner en on, ahí digamos que salta directamente y no lo hace poco a poco. Yo lo voy a poner en dim, digamos que es más natural, como si fuera la naturaleza. Cuando amanece no sale el sol de golpe, por decirlo de alguna manera, sino que sale poco a poco. Pues aquí igual, las temperaturas queremos que vayan subiendo poco a poco. Ponemos dim, la temperatura en este caso la voy a poner a unos 27 grados, que es lo que el reptil que mantenemos, 27-28, la voy a poner en 27, es la temperatura que él necesita de máxima, y la humedad la voy a poner a un 80 o 85%. Todo esto lo estoy haciendo con la ruleta por detrás, que os he enseñado. La voy a poner a un 85%. Apretamos y ya está configurado, ¿vale? Ahora vamos a hacer la noche. Damos la vuelta para que veáis. La ruleta es esta que estoy diciendo, con esto lo estoy haciendo todo. Damos a la noche. A ver, vale. Igual, dim. Esto lo dejo igual. La temperatura de la noche me interesa que baje a unos... No, normal, siempre son 20 grados, pero yo aquí le voy a dejar a unos 19 grados, ¿vale? 19... Sí, 19 está bien. Y la temperatura de la noche, si le doy, a ver, la voy a dejar pues a unos 70 grados, a un 70% que diga de humedad aproximadamente, que sería lo idóneo para el reptil que tengo. Le vuelvo a dar y ya lo dejamos configurado. Y ahora vamos a ir a enchufarlo, pero a ponerlo todo bien. Pero quiero enseñar una cosa. Si por ejemplo no os acordáis qué temperaturas tenéis por la noche, mirad, le damos la vuelta para que lo veáis. ¿Os acordáis? El sol y la luna. Pues en la luna le damos y nos dirá, ¿veis? Que teníamos un 70% de humedad y 19 grados.
Si le damos al sol, os lo enseño también, para recordar qué temperaturas teníamos, pues le damos y sabemos que tenemos un 85% de humedad y 27 grados. Ahora mismo, cuando esto se quite de parpadear, esta sería la temperatura que hay ahora mismo en la habitación, porque todavía no está puesto lo que es la sonda, no la tenemos enchufada, y es lo que nos está marcando en la habitación, que hay 29 grados y unos 53% de humedad. Vamos a enchufarlo todo en el acuaterrario y lo dejamos todo listo. Bueno, mirad, ya tengo la sonda metida. Yo la he puesto bastante cerca de lo que es la bombilla porque es un reptil que no, el tema del calor lo lleva muy mal. Si la pusiera muy lejos, muy alejado del tema del calor, subiría demasiado la temperatura y no me interesa. Eso ya cada uno, el reptil que tenga, las temperaturas que queráis. Normalmente se pone bastante cerca de la bombilla de calor para que nos dé el máximo que queramos, que no nos suba demasiado. Si esto lo ponemos en la otra punta del terrario o del acuaterrario, en aquella zona de allí, las temperaturas van a variar muchísimo. Tenemos que estudiar bastante la jugada. Aquí aparte hay un sistema de refrigeración porque, como os digo, es un reptil que necesita unas temperaturas, digamos, estables y no pueden subir demasiado. Dicho esto, también la humedad aquí, como tengo la boquilla que me pega aquí la humedad, me lo leerá bastante bien, sin que le pegue directamente, sino un poquito inclinada. Y ahora vamos a ver, lo tengo parado, vamos a enchufarlo a ver cómo funciona. Bueno, pues ya lo tenemos todo hecho, lo tenemos todo configurado, falta solo encender el sistema de lluvia para que lo veáis. Como veis está un 60%, 61, 62 va subiendo, tengo la puerta abierta del acuaterrario ahora para enseñaros cuando lo encienda. Pensar que es un sitio donde hay mucha humedad. Vamos a darle como lo tenemos configurado, que es cada 12 horas 60 segundos de lluvia. Y ahora mirad cómo va subiendo poco a poco. Si subimos para arriba en directo, veis que está el sistema de lluvia encendido. Cuando llegue a la humedad que le tenemos puesta, que era un 85%, se parará y lo tendremos ya perfecto configurado. Y las temperaturas igual me las va a mantener a las temperaturas que le hemos puesto. Pues nada, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a Exoterra por estos dos productos, por mejorar mis acuaterrarios. Y abajo en la descripción, ya sabéis, tenéis todos los productos que hemos sacado aquí en este vídeo para saber más características. Si queréis comprarlos, queréis echarle un vistazo, lo que vosotros veáis, abajo lo tenéis todo en el cajón. Por mi parte nada más, un saludo, muchas gracias a Exoterra por estos dos productos y por haber mejorado mis instalaciones. Hasta luego, adiós.